Historia, valor cultural y religioso es el Bosque de la República. Desde la época de la colonia ha representado de alguna manera la esencia de la ciudad, en donde se enmarcaba el final de Tunja en el sector sur. Por eso la presencia de la ermita de San Laureano, con un único fin, doctrinar a indígenas y ser lugar de oración. Tanto la ermita como todas las iglesias doctrineras del Nuevo Reino de Granada tienen su importancia. La misión, evangelizar. La catedral y Santo Domingo empezaron en el 1560. Entonces la conclusión es que esto es ermita y lo otro es la catedral, pues había una diferencia. Para poder entrar a la ciudad, antes deberían bautizarse, y el lugar un poco era un templo doctrinero, tenía como esa misión, tenía un espacio suficiente para hacer toda esa formación de los indígenas, bautizarlos y que pudieran entrar a la ciudad. La ermita de San Laureano empezó a discutirse de su construcción desde el Cabildo de Tunja en el año de 1566. El objetivo, tener un patrón que arropara a la ciudad de Tunja, un representante de la iglesia. La población indígena particularmente estaba regada, habían grupos pequeños de indígenas en todas partes. Entonces, por órdenes reales, por las bulas papales que dieron la orden de que se reagruparan a todos estos indígenas en un solo lugar para facilitar la evangelización. Por otro lado, el Cabildo de Tunja se comprometió en organizarle todos sus elementos, sus ornamentos en la iglesia, incluso hasta el terreno. Es así que el capitán Gonzalo Suárez Rendón, fundador de Tunja, él dejó en su testamento dejar 1000 adobes, o el valor de estos 1000 adobes. La segunda iglesia que se construye después de la iglesia mayor todavía no era catedral, catedral va a ser mucho más adelante. Va a ser la primera iglesia que se construye. Capillas doctrineras, sus aleros salían, ahí están los sistemas constructivos, ahí están los pares y una cosita que está horizontal, esos son los nudillos. El sistema constructivo, ahí la celebración se podía hacer en el atrio, porque los indígenas no podían entrar porque no estaban evangelizados. Yo creo que los indígenas sí fueron los que más aportaron a esta iglesia, porque hay una cosa muy curiosa. El cabildo ordenaba a los pueblos que estaban alrededor tributando a Tunja que trajeran materiales, trajeran indígenas, trajeran mano de obra. Aparte de que todos ellos los tributaban, ¿no? Que toda ciudad tenía una entrada y una salida, y las entradas donde había murallas pues había cosa especial. Aquí ese control era religioso y ese control lo daban también con el concepto espacial. Entonces los lugareños salían de Tunja, le pedían a San Laureano que les fuera bien en su viaje y de regreso hacían lo mismo. Era una costumbre de la época. Además del valor religioso, este lugar era emblemático para la época colonial, porque allí se conformó el mercado de los indígenas, un lugar de intercambio de productos, es decir, la plaza de mercado que vemos atrás, ya que la plaza de mercado de los españoles era la plaza central que hoy conocemos como la Plaza de Bolívar. Es el centro de congregación de mercados. Lo menciona en la plazoleta de San Laureano. En ese mercado de naturales, entonces, la idea es que se llevan los productos indígenas a vender allí. Yo he encontrado referencias de que, por ejemplo, los indígenas de Boyacá traen papas, y los de Soracá traen papas a vender, turmas ahí. Y la idea allí es que esos mercados de naturales ya van a estar de alguna manera controlados por los encomenderos. Entonces, los mismos encomenderos mandan a sus indígenas sujetos a que vendan en el mercado de naturales y les piden que vendan, por ejemplo, 10 cargas de papa a cambio de oro. Entonces, les dicen, tienen que traerme tanto oro. Entonces, los mercados de naturales abastecen a los españoles van a los mercados de naturales en la primera etapa. Luego les prohíben a los españoles ir a esos mercados de naturales porque existen muchos condicionamientos. Aquí se hacían unas fiestas enormes, precisamente ordenadas por el Cabildo, para elaborar muchas actividades, digamos, y recolectar billetes, también para la construcción de la iglesia. Hasta hace pocos años se hacía una enorme fiesta de la que era la fiesta de San Isidro. Aquí también
se hacía una cantidad de fiestas ordenadas por el Cabildo, que el Cabildo de Tunja le ordenaba a los alcaldes del río, de Río, a los alcaldes de Noche, a los alcaldes pedáneos, en qué paso deberían ir, ¿sí? Todo eso se venía a desarrollar y terminaba precisamente aquí, conocemos hoy como el Bosque de la República y el Bosque de la Independencia. Fue con columnas de piedra, con cerramiento en forja. A comienzos del siglo presente, el siglo XXI, le retiran las columnas que quedaban y la forja y lo hacen un parque más incluyente, más abierto, como los parques modernos, le arreglaron los jardines y apenas se preserva el obelisco coronado por un cóndor. Ese monumento, claro, un concepto neoclásico también de traer esas agujas que traían desde los egipcios y que después la traían como símbolo. Aquí lo traen y arriba está el cóndor, ya un concepto republicano del gobierno de Colombia. Se dice que es mármol de Carrara. La insignia de este espacio se representa desde la Independencia, a partir de lugares como el Parque de la Independencia y el Paredón de los Mártires. Todo un símbolo de gesta libertadora. Es el valor histórico y representativo de la lucha entre españoles y mestizos para así llegar al cambio de la nación republicana. ¡Eternamente vive quien muere por la patria! Fueron los líderes de la independencia de Tunja. Como ustedes saben, el proceso de independencia que arranca con el grito de independencia de Santa Fe el 20 de julio de 1810, después las diferentes provincias fueron haciendo sus independencias, Cartagena, Tunja. ¿Quiénes fueron los protagonistas para ser fusilados aquí en el Paredón de los Mártires? Pues el régimen del terror, don Pablo Murillo, él venía a eso, obedeciendo también órdenes para la reconquista española. En ese proceso, cuando se da la reconquista española, hacen el famoso fusilamiento de noviembre de 1816 de los próceres de Tunja en ese lugar. La falta que cometieron estos personajes fue tener una resistencia para conseguir la lucha contra España, pero como respuesta por estar en contra de esas políticas españolas, obviamente fueron fusilados aquí en el Paredón de los Mártires. Los fusilados son botados, aquí queda una cárcava, aquí queda un botadero de basura y lo que surge es que son fusilados y botan los cuerpos acá. Los moradores del sector son los encargados como de recogerlos. Ellos fueron sepultados acá en la iglesia de San Laureano en fosa común. José Cayetano Vázquez, Juan Nepomuceno Niño y el teniente coronel José Ramón Lineros. Pero no solamente fueron ellos los mártires de la independencia, fueron muchísimos. Al cumplir el aniversario de ellos, fueron exhumados. Llevaron sus restos a la catedral de Juan Nepomuceno Niño y José Cayetano Vázquez. Cuando se va a cumplir el centenario de la independencia, dicen, bueno, ¿cuáles son las obras para Tunja? Se planea una plaza de mercado y por otro lado el Parque Republicano, Bosque de la República, proyectado para ser inaugurado en el año 1919, 100 años después de la batalla de Boyacá. Este elemento que tenemos acá, que me parece fundamental para la memoria, ha tenido unas 4 intervenciones. El cerramiento que se hace para el año 1951, aproximadamente el maestro Acuña hace ese proceso. Él hizo varias cosas de restauración, la misma casa del fundador, sin haber sido restaurador. Era una época en que todavía pues, esas disciplinas no estaban muy desarrolladas en nuestro entorno. No fue un cerramiento técnico y eso vino a generar más problemas. Seguramente concentró más humedad en esos años con el cerramiento que hizo el maestro Acuña. Esta es la última intervención que hizo, según tengo entendido, el arquitecto Rafael Acevedo. Por ejemplo, a esa intervención que hoy en día es respetuosa, el muro realmente ha perdido gran parte de su tamaño original. Lo que vemos es parcialmente una restitución que tocó hacer y realizar unas modificaciones para mantener estable la temperatura, la iluminación y la ventilación, porque no se puede encerrar un muro en tierra porque la humedad lo va a deteriorar. Se crea un fenómeno de condensación. Si tú lo metes en una caja de cristal, se vuelve un fenómeno de condensación y se destruye el objeto histórico.
Con la llegada del centenario de la independencia no se podía pasar por alto el valor histórico que se aportaba a la ciudad a nivel nacional. De esta manera, para la celebración había que atribuirle a Tunja su lugar en el logro de la libertad del país, con la construcción del Bosque de la República. El parque coincidió con la época de los parques de la independencia de Bogotá, Bucaramanga y Tunja. Entonces él invirtió de los años 14 a los 18, cuando se cumplía 100 años de la independencia. Entonces el gobierno a Tunja hay que darle plata, hagamos el Bosque de la República como la conmemoración de esa independencia. Y esa independencia, Silvia Arango dice, fue un espacio hecho para la contemplación. Y era respetar todo su paisaje, su topografía, pero viene la duda, de pronto ahí hay un asentamiento indígena, no sabemos porque ahí hay una capilla doctrinera. Y cuando se hace el Bosque de la República, entonces conmemoremos la independencia. ¿Cómo lo hicieron? Cada columna de estas se le puso un nombre de los municipios de Boyacá. Los fusiles de esa época los convirtieron en estas rejas. Este es el primer concepto de cómo la paz se representa a través de los símbolos. Pareciera que fuera ficción. Después descubrí que por aquí había unos señores ornamentadores de esa época. La parte baja, la parte de la depresión del parque, que corresponde al hundimiento de la Cárcava, se conservaba bastante bien. Estaba el famoso Flaquito de los Patos y un árbol emblemático que no se le ha dado la importancia que merece, tal vez el árbol más grande de Tunja, un eucalipto centenario. El árbol de los búhos, ahí están los búhos blancos que son endémicos de esta región, uno los puede ver y escuchar. Es la unión de dos árboles, se juntaron dos árboles y creció portentosamente ese árbol nutrido por el agua de la Cárcava. Entonces es muy emblemático. Al frente del árbol está un lugar desconocido para los tunjanos al que hay que hacerle justicia y memoria y ojalá descubrirlo, que es el Puente Niño, un puente colonial muy grande que abarca buena parte de la carrera 11 en el sector del parque, que tenía como objeto que la gente que iba para Santa Fe o para Bogotá cruzara la Cárcava, que se crecía en época de invierno y que impedía el paso de los coches o de los caballos que cruzaban por el camino. Ese camino también vale la pena mencionarlo porque se concentran muchos valores patrimoniales allí. El camino es milenario, yo me atrevo a decir es un camino milenario porque en el trazado que hicieron los muiscas en su astroarqueología, en la astroarqueología que se está manejando ahora, como redescubriendo cómo relacionaba la astronomía con el diseño de las ciudades y de los caminos, parece que muy bien alineado Pacatá con Chunza y Sugamuxi. El puente ha cumplido una función muy importante, pero es un puente que vale la pena descubrir, destapar y hacerlo más público para que la gente lo visite. Es un puente muy bello en piedra que vale la pena conocer. Y aquí el puente de San Laureano. Con el paso del tiempo, el cambio de época y la modernidad, se dio la continuidad a la reconstrucción del Bosque de la República y de esta manera atraer público nuevo. Eso sí, con la controversia que ejercía el cambio de enfoque que en primer lugar se le dio al bosque, que era para caminar y desconectarse de la ciudad. Con ello surgió la idea de traer al público infantil y juvenil con la construcción de las canchas múltiples. Lo que yo sé sobre este sector es lo que la gente ha comentado, porque pues en realidad yo Tunja llevo 30 años y creo que esta intervención fue anterior a eso. Parece ser que fue parte integral de la estructura, ya hemos hablado de la estructura compositiva del parque que narraba cosas a través de sus recorridos y al parecer pues aquí también era una zona de senderos. Había, tengo entendido, 2 monumentos que hasta hace unos 18 años yo les seguí el rastro aquí mismo y además había, según hablan los vecinos, una especie de pequeño zoológico, es decir, habían animales silvestres en cautiverio, habían aves y tengo entendido que había hasta monos, era una especie como de pequeño zoológico que hablaba también un poco de la biodiversidad de la nación. Sin embargo, pues se toma la decisión de fracturar la narrativa y de crear estos espacios, pero a mí me parece que estos espacios han sido también
satanizados un poco, ¿no? A mí me parece que este tipo de espacios deben darle cabida también a la gente en sus actividades cotidianas, y a mí me parece que la intención es buena. Sin embargo, pues a nivel compositivo pues no es doliente con las calidades estéticas y poéticas del lugar. La arquitectura republicana se ve alterada por el modernismo que se instaló en el lugar. Sin embargo, al interior todo tiene un sentido, que representa la independencia y no se pierde por las modificaciones establecidas. En este sitio no hay lugar que no narre y ejemplifique la historia de una nueva nación. El parque se convierte en un espacio configurado desde una semiótica particular, es decir, tiene unos elementos que aparecen en su espacio que tienen una finalidad simbólica y una finalidad narrativa. El primero de ellos son el león y la leona, que están aquí detrás mío, que son un elemento muy importante para entender el porqué y para qué de este parque. El león y la leona, semióticamente hablando, tienen que ver con la república, tienen que ver con el elemento donde las naciones empiezan a configurar su imagen como lo que hoy entendemos es una nación o una república. El león como el poder y la leona como las leyes. Mi abuelo, que era pintor y escultor, graduado de la Escuela Nacional de Bogotá, ya tenía nexos con Boyacá. Y entonces le pidieron que hiciera unos leones que afortunadamente permanecen hoy día. Y uno puede leer en la base Cabral, Gabriel Cabral. Eso fue de las cosas que hizo mi abuelo de grandes esculturas. Otro de los elementos que se articula no solamente con la intención del parque, sino con el autor, son las réplicas que encontramos de estatuaria de San Agustín, muy parecida a la que encontramos en el Parque de la Independencia en Bogotá. Son elaborados en cemento moldeado, y al parecer pues son obras del mismo autor, pero posterior. Estos elementos vienen a aparecer después, creo que son como 15 años después, una cosa así, y tiene que ver con una nueva mirada de lo que es la nación. La nación en un principio desde lo republicano tiene ese ejemplo francés, tiene ese ejemplo inglés, pero con el tiempo se van dando cuenta que las culturas ancestrales que habitaron el territorio pues tienen que ver con esa consolidación de nación. Y recordemos que el primer gran hallazgo que se da en Colombia a nivel arqueológico pues es lo que ocurre allí en esa zona de San Agustín en el Huila y tierra adentro, y en ese orden de ideas esa estatuaria se convierte en un referente importante para entender también lo que es país desde el ancestro indígena. Y finalmente encontramos el kiosco de las retretas, un elemento muy importante para la ciudad, que en la mayoría de municipios lo encontramos en el Parque Central, y en este caso lo encontramos aquí en el Parque de la Independencia, y era un espacio de encuentro. Normalmente eran los sábados que se realizaba allí la presentación de la banda municipal, y pues hacía el deleite de la sociedad del momento. Era todo un plan salir el sábado en la tarde a escuchar la música y las retretas. Me acuerdo por allá cuando era joven, en los años 70, habían presentaciones folclóricas, se presentaban, alguna vez vi ahí una presentación del Indio Rómulo y presentaciones de danzas a nivel nacional y a nivel local, y músicos aquí de la región, sobre todo desde ese tiempo ya empezaba como a deslumbrar lo que después Jorge Velosa le llamó carranga. Entonces los músicos alrededor del municipio, que hay buenos, entre todos San Pedro de Iguá, que venían y hacían sus presentaciones ahí de los diferentes municipios de alrededor, y también tenían artistas a nivel nacional, y hacían promociones también de vehículos, de motos y todo eso, traían artistas ya de más envergadura y los hacían presentaciones ahí. Sin embargo, este en particular tiene también una relación iconográfica con el parque, porque si ustedes ven alrededor de la estructura aparecen los nombres de las batallas más importantes del proceso de independencia, y eso pues lo conecta. Es un lugar para explorar, que dignifica y muestra la historia que enmarca la ciudad.
cada rincón de este espacio narra y construye desde sus senderos rasgos que representan atributos esenciales de la independencia. La invitación es para que el Bosque de la República sea un lugar de aprendizaje y encuentro con la ciudad.